Muy buenos días, bienvenidos a este sexto foro de Costa Rica en Marcha, un programa de la Academia de Centroamérica para conmemorar los 200 años de independencia de Costa Rica. El día de hoy vamos a hablar sobre los retos y oportunidades que enfrenta Costa Rica ahora que afortunadamente somos miembros de la OCDE. Para ello contamos con la valiosa participación del señor ministro de Comercio Exterior, don Andrés Valenciano. Muchas gracias, don Andrés, por su tiempo y compartir con nosotros este tema tan importante para Costa Rica. Tenemos dos comentaristas de lujo, la señora Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa, quien estuvo, pero muy activa en el proceso de trámite y aprobación de leyes fundamentales para que Costa Rica pudiera alcanzar el estatus de miembro de la OCDE. Y no menos importante, contamos con la participación de don Tomás Dueña, exministro de Comercio Exterior, expresidente de CINDE, es jefe de misión de Costa Rica ante la Unión Europea y un reconocido empresario. Tanto a doña Silvia como a don Tomás les damos las gracias. Ellos van a hacer comentarios sobre la presentación de don Andrés Valenciano. Doña Silvia, por motivo de su rango, tendrá que excusarse a las 11 de la mañana y por ello vamos a tener que hacer un pequeño cambio en el programa. Consiste en que vamos a escuchar al señor ministro, posteriormente los comentarios de doña Silvia y luego abriríamos un pequeño espacio de preguntas y observaciones a doña Silvia de unos 10 minutos quizás, y luego continuamos con el evento con las palabras de don Tomás y finalmente abrimos a un conversatorio con ustedes para que le pregunten o hagan observaciones tanto al señor ministro como a don Tomás. Así es que, sin más, pues bienvenido, gracias por participar en esta importante actividad. Bienvenido, señor ministro, la mesa es suya. Muchísimas gracias, don Ricardo, y por supuesto a toda la Academia Centroamérica por organizar este evento, por la invitación, y por supuesto a mis copanelistas, a don Tomás, a doña Silvia, y a todas las personas que nos escuchan. Me parece que este tipo de espacios son fundamentales para el ejercicio democrático y por supuesto para aprovechar todas las oportunidades que la OCDE nos brinda como país y que al final del día pues debemos entre todos y todas, pues, decidir cómo vamos a aprovechar estas oportunidades. Y eso es parte de lo que quiero comentarles hoy en mi presentación. Entonces, si me dan un minuto, procedo aquí a compartir la presentación. Vamos a ver. Me indican cuando ya se esté viendo en pantalla completa, por favor. Sí, señor, se ve muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, en el marco de estas conferencias que está organizando la Academia Centroamérica, me parece valiosísimo que podamos tener una de estas sesiones dedicada a no solo a resumir, que ya lo hemos hecho en otros espacios, el recorrido que Costa Rica ha venido haciendo hasta ahora, sino qué se puede hacer de aquí en adelante, ahora que Costa Rica es el país número 38 en la OCDE. Y para comenzar, es importante entender las condiciones en las cuales estamos llegando a la organización, porque esta es una situación geopolítica muy interesante que el ser parte de la OCDE también nos permite entender cómo se mueve el mundo entero. En el caso particular del secretario general, pues contamos con el apoyo durante todo el proceso de ingreso del señor Ángel Gurría, que estuvo 15 años como parte de la organización. Y él, pues, una persona mexicana que conocía muy bien la región y conocía pues también la situación particular de Costa Rica, fue un gran aliado en el proceso, pero resulta que justo cuando Costa Rica logra ingresar a la OCDE, sucede un cambio en el secretario general y llega Matías Corman. Es el nuevo secretario general de la OCDE y es una persona pues que de origen australiano, pero mucha de su experiencia ha estado en Europa y su nombramiento es importante, muy importante tenerlo presente para nuestro país porque es una persona
cuya experiencia, cuyo conocimiento, trayectoria la ha hecho en otra parte del mundo. Y esto es importante a considerar porque nosotros, como nuevo miembro de la organización, no queremos que la región latinoamericana, por supuesto Costa Rica, pase desapercibida o pierda el apoyo tan decidido que le venía dando el secretario Gurría. Entonces, tenemos como primer punto que hacer un muy buen posicionamiento de nuestro país como un miembro activo de la organización que llega a construir a la mesa de trabajo, que también está dispuesto a llevar adelante las reformas para alcanzar los altos estándares del país y al mismo tiempo que sabe leer el cuarto, como dicen, y entender pues cómo se están moviendo las cosas a nivel global con la llegada del nuevo secretario general, que además es importante reconocer que la experiencia de Matías Cormann como ministro de Finanzas de Australia tiene pues una amplia trayectoria en temas fiscales, en temas de comercio, y que eso pues va a ser parte de la agenda, que va a estar en el centro de la agenda de su mandato de aquí en adelante, sumado a los grandes pilares que la OCDE ya venía posicionando. Uno de esos es el tema ambiental, que ahí Costa Rica tiene una oportunidad valiosísima para ser muy proactivo, para seguir posicionando temas y vernos como un ejemplo para muchos otros países, pero otros temas como temas relacionados a la economía digital y temas fiscales, ¿verdad? De cómo se tributan, cómo se llevan adelante reformas a nivel global en materia tributaria asociada a la economía digital, es otro de los grandes temas que se van a estar discutiendo, de nuevo, por el mismo background y experiencia que tiene el secretario general. Entonces, llegamos en un momento en donde Costa Rica pues tiene que demostrar su interés y su proactividad en la organización en medio de un cambio también de secretario general que sucede luego de 15 años bajo el mandato de Gurría, ¿verdad? Y ahora, si estamos hablando de inclusión y prosperidad al país, es importante saber que la OCDE tiene diferentes centros, diferentes foros en donde el país puede llegar a participar y puede llegar a aprender. Y aquí nada más unos ejemplos muy concretos de cosas que Costa Rica puede aprovechar porque se alinea mucho a nuestra agenda país. Por ejemplo, el centro WISE, son las siglas en inglés, ¿verdad? Que es un centro sobre bienestar, inclusión, sostenibilidad e igualdad de oportunidades. Fue lanzado a finales del año pasado y lo que busca es que la OCDE empiece a analizar, a generar datos, evidencia sobre cómo los países pueden elaborar políticas públicas que lleven precisamente a impactar en el bienestar de las personas. Eso, por supuesto, nos interesa muchísimo porque Costa Rica, pues, uno de nuestros pilares de desarrollo ha sido precisamente ese. Otro ejemplo, YouthWise, que es una plataforma en la que le permite a personas jóvenes pues, expresar cómo se ven afectados por las políticas públicas que emiten diferentes países, cómo su voz puede ser considerada a la hora de diseñar políticas públicas. Eso es vital, porque ustedes saben que en nuestro país temas de desempleo, especialmente desempleo juvenil, es crítico. El AIC, un centro de acción climática, no tengo ni que profundizar mucho para decir que Costa Rica ahí por supuesto que podría destacar muchísimo si aprovecha este tipo de espacios para posicionarnos como no solo un país comprometido con la ambición climática, sino cómo eso nos ayuda a atraer inversión, cómo eso nos ayuda a posicionar nuestras exportaciones y cómo, si lo hacemos de manera estratégica, como lo hemos venido haciendo, posicionar el país con una ambición climática, pero que va de la mano con el desarrollo y el crecimiento económico. Y por supuesto, de manera muy coyuntural, pero la OCDE ha hecho un gran esfuerzo en documentar y dar evidencia sobre cuáles son buenas políticas en respuesta a el manejo de la pandemia, que también es un repositorio muy valioso de evidencia y de datos que los países pueden aprovechar. Estos son solo algunos ejemplos de cosas que la OCDE está haciendo en este momento que se alinean mucho con la agenda país. Pero bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen la misma OCDE sobre Costa Rica? Y podríamos categorizarlas en dos grandes áreas. Uno es que Costa Rica lleve a cabo las reformas bajo los compromisos que nosotros adquirimos en esta ruta de ser miembros de la OCDE. Y número dos,
que seamos miembros activos, ¿verdad? Miembros activos significa la participación plena de el país y proactiva en el establecimiento de los estándares a nivel internacional, así como las discusiones que se dan sobre temas relevantes, porque la OCDE tiene, y esto el nuevo secretario general lo ha dicho muchas veces, tienen un compromiso para que, una misión para que la OCDE sea el lugar en donde se definen los estándares que eventualmente son adoptados por el resto de los países alrededor del mundo, ¿verdad? Es decir, quiere ser por excelencia el foro de, como llaman ellos, de standard setting a nivel internacional. Y ahí quieren también que Costa Rica juegue un papel bastante proactivo en ese sentido. Y ahora, quiero compartir un video que es 1 minuto nada más, pero muestra cómo durante todo este proceso y particularmente de aquí en adelante va a ser importantísimo que toda la institucionalidad del país se apropie de la agenda OCDE, vean lo valiosa que es para su trabajo en el día a día, de los diferentes ministerios, de las diferentes instituciones autónomas, de las empresas del Estado, del sector privado. Es decir, esto, si bien el Ministerio de Comercio Exterior ha sido quien coordina el proceso, realmente esto es de todos y de todas. Y esto es un video muy corto de 1 minuto que muestra pues cómo diferentes funcionarios de diferentes instituciones han sabido aprovechar lo que la OCDE ofrece. Costa Rica es de nuevo miembro de una organización que comparte el valor costarricense de promover políticas públicas que fomenten la prosperidad, la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos sus ciudadanos. Esta hoja de ruta en la que hemos venido trabajando en los últimos años junto con la OCDE no se acaba. Al contrario, nos abre un nuevo camino para crecer. Debemos seguir trabajando para mejorar la competitividad de nuestro país y alcanzar un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. Seguiremos trabajando en la senda de la mejora continua, en busca del bien de todos los costarricenses. Los invitamos a aprovechar esta valiosa oportunidad de trabajo con la OCDE. Esto es un llamado que ustedes pueden ver como muchas de estas personas que están en el video y muchas otras, porque son cientos de funcionarios, ya han participado activamente en diferentes foros, espacios, intercambios de conocimiento que les ha permitido mejorar su propio trabajo. Y ese es el tipo de cosas que necesitamos si queremos que esto sea una visión de Estado y no solamente Costa Rica una iniciativa que nos llevó a ser parte de este foro y que nos quedamos contentos con eso. Aquí pues parte de lo que la OCDE espera de nosotros y parte lo que nosotros podemos aprovechar de este proceso. En la columna a la izquierda ustedes pueden ver lo que son las evaluaciones transitorias que son posteriores a la adhesión. Y estos son una serie de compromisos muy concretos que el país tiene que rendir cuentas porque si bien obtuvimos la aprobación de los diferentes comités que nos evaluaron, sí quedaron pendientes algunos temas y es importante no perder el impulso con estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque la historia a la misma OCDE le demostró que hay países que pasaron este proceso, ingresaron a la organización y perdieron un poco el impulso de ese espíritu reformista y eso no es lo que la organización quiere para sus nuevos miembros. Entonces tenemos una serie de compromisos que ahorita voy a profundizar en cómo recaen sobre la amplia y valiosa coordinación que se ha hecho entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y demás actores del gobierno para poder llevarlos adelante. Después vamos a ver un poco sobre los reportes regulares de avance y las evaluaciones periódicas permanentes. Entonces, vean esto. Estos son las evaluaciones o los compromisos post-adhesión que tenemos. Y aquí hay de temas que van desde el manejo de productos químicos, que voy a poner aquí un ejemplo porque es importante ilustrar cómo esto se traduce en la mejora en la vida de las personas, que es al final la clave de todo esto. En el tema de químicos, hace unos años, por ejemplo, cuando los bomberos tenían que llegar a apagar un incendio, a una fábrica, a un comercio y demás, no teníamos como país reglas y normas claras que permitieran a los bomberos entender cuál eran el tipo de sustancias que se podían utilizar en ese establecimiento y por ende utilizar una respuesta adecuada en cuanto a cómo atender la emergencia, cómo apagar el incendio.
Eso es un ejemplo muy concreto, ya que la OCDE nos llevó a normalizar eso, nos llevó a tener normas, reglamentos muy claros que permiten una adecuada respuesta a una emergencia, como puede ser un incendio que ya mencioné, que ahora podemos decirle al país que los bomberos, en amplia coordinación con otras autoridades, pueden atender de manera mucho más efectiva las emergencias de este tipo. Entonces, un tema, químicos, que parece como algo tan alejado de la realidad del día a día de las personas o tan abstracto, realmente es un ejemplo concreto de cómo el seguir elevando nuestros estándares y siguiendo estas recomendaciones nos permiten a las instituciones públicas ofrecer un mejor servicio en respuesta a las situaciones del día a día de las personas. En el tema de política ambiental vemos que si bien es pendientes que obedecen a temas reglamentarios o a temas del Ejecutivo, sí tenemos un proyecto de ley que está pendiente su aprobación. Es importante tenerlo ahí presente, lo subrayo, para que veamos que aquí también se necesita seguir ese impulso que se tuvo durante más de un año en la Asamblea Legislativa para aprobar muchas leyes que nos permitieron hoy en día estar siendo miembros de la OCDE. El tema de gobernanza pública, por supuesto el tema de materia fiscal, seguir mejorando nuestras finanzas públicas y ahí pues si bien el proyecto de empleo público no es uno que fue elaborado como parte de la agenda de compromisos OCDE, pues sí se ve que el país tiene que mejorar cómo entendemos, cómo estructuramos las reglas, las leyes asociadas al empleo público en nuestro país para hacer las finanzas públicas más sostenibles, ¿verdad? En temas de competencia, esto fue un gran avance que tuvo el país, se aprobó una nueva ley, pero ahora viene la implementación de esa ley, ¿verdad? El darle los suficientes recursos, la capacidad a que la COPROCOM, ¿verdad? La Comisión Promotora de la Competencia en nuestro país pueda monitorear y mejorar las situaciones en donde la falta de competencia hace que el costo de vida de las personas, por ejemplo, de manera muy concreta, sea muy alto por falta de ejercer pues una claridad en cuanto a la libre competencia en los diferentes mercados. Tenemos también pues un proyecto de ley pendiente en cuanto a gobierno corporativo en las empresas del Estado. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, Costa Rica todavía en muchos sectores las empresas del Estado tienen una participación significativa. Entonces, el proceso de la OCDE nos ha permitido mejorar desde cómo se nombran los miembros de juntas directivas de estas empresas del Estado, cómo rinden cuentas las empresas del Estado al Ejecutivo y a los ciudadanos, y cómo al final esto se traduce en una mejor, no solo la mejora en los estados financieros, sino también en la ejecución de los servicios que prestan las empresas del Estado. Sí tenemos un proyecto de ley pendiente que se está trabajando para, como una de las recomendaciones de la OCDE, que es que el Ejecutivo, en este caso a través de sus ministros o ministras, no necesariamente tengan una participación en empresas del Estado, como lo es el caso de FANAL. Y temas de pesca, que también pues sabemos que es un sector productivo en nuestro país que tiene muchos retos, pero a la vez muchísimo potencial, pues el seguir adelante con las mejoras, los compromisos post-adhesión nos va a permitir que este sector sea mucho más productivo de lo que es ahora. En cuanto a reportes regulares, importante mencionar que tenemos un proyecto de ley pendiente que es relacionado a las recomendaciones sobre la protección al consumidor financiero. En este momento, el CONACYF, las superintendencias, junto con el resto de autoridades del gobierno, basado en principios OCDE, está elaborando un nuevo proyecto de ley para que sea la propuesta que se presente en la Asamblea Legislativa y así darle viabilidad al proyecto. Tenemos después temas relacionados a ensayos clínicos en materia de ciencia y tecnología. Ustedes saben que Costa Rica se ha posicionado como un centro que realmente compite a nivel global alrededor de ciencias de la vida. Y ahí tenemos muchos ejemplos de empresas que han venido no solo de manufactura, de dispositivos médicos, sino cada vez de farma. Vemos la posibilidad de que este tipo de cambios normativos nos permitiría también avanzar hacia áreas de investigación, ¿verdad? E innovación.
y esos sabemos que son sectores que son intensivos en conocimiento, pero que permiten la diversificación de las operaciones de estas grandes empresas, así como la participación de otros actores locales en generar procesos de investigación y desarrollo. Y por supuesto, el tema de educación, que sabemos que es un tema crítico para el desarrollo de nuestro país. Ahora, las evaluaciones periódicas tenemos dos grandes. Uno es lo que se conoce como el ECO, que es el Comité de Análisis Económico y Desarrollo. Es la evaluación tal vez más importante que hace la OCDE, porque es una evaluación muy, muy completa sobre casi todas las áreas de desarrollo del país. Es el documento por excelencia, se hace casi 2 años. En el próximo año, en el 2022, nos toca otra vez esta evaluación. Y otro tema que es importantísimo para la OCDE, para el país y el mundo entero, tiene que ver con el tema de cohecho. Aquí esto es clave porque si bien la OCDE no obliga a sus miembros a ir adoptando estos estándares, hay algunos en los que se vuelven casi obligatorios, y el tema de cohecho y anticorrupción es uno de esos. Y por supuesto que sabemos que esto es un tema de importancia país. Ahí tenemos un tema de proyecto de ley también que requiere ser atendido. Y tal vez más estratégica en cuanto a cómo Costa Rica decide aprovechar lo que la OCDE nos ofrece, vemos cómo en este informe que mencioné del ECO, tienen muchas áreas de trabajo que se relacionan a prioridades que en diferentes espacios de discusión, de debate como este, diferentes expertos, tomadores de decisión han mencionado que es importante que el país avance. Y entonces la OCDE ahí nos dan hojas de ruta muy concretas, temas relacionados a cómo mejorar o cómo seguir, ¿verdad?, con nuestra estabilidad macroeconómica, temas relacionados a la creación de más oportunidades asociadas, ya sea a temas desde la temprana edad como ampliación de la red de cuidado, temas relacionados a cómo mejorar la focalización de los programas sociales, temas relacionados a la productividad, que vemos que aquí, por ejemplo, todavía hay una recomendación de un proyecto de ley que es eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico. Tenemos oportunidades también de buenas recomendaciones que nos ha dado la OCDE en cuanto a cómo seguir generando desarrollo económico, pero haciéndolo de manera sostenible. Es decir, hay una agenda muy amplia de la cual nosotros como país podemos decirle a la institución, queremos priorizar en estas áreas, de todas estas recomendaciones para las circunstancias que atraviesa nuestro país. Estas deben ser las prioridades y por ende, basado en buena evidencia, en buenos diagnósticos que nos han hecho, muy rigurosos, podemos tomar decisiones basadas en esos datos y así poder llevar adelante mejores políticas públicas. También pues vamos a tener la oportunidad, y esto es una invitación abierta a todos, que revisen los documentos que son de acceso público, que cada vez la OCDE hace más estudios en donde incluyen a Costa Rica, ya sean asociados a temas de desarrollo económico, temas sobre empleo, sobre gobernanza, temas claves que sabemos que la formación de habilidades y competencias, que sabemos que es importantísimo para un país como el nuestro, en que depende del talento humano, es clave que entendamos no solo cómo estamos comparativamente con otros países, sino también qué es lo que están haciendo otros países que podrían ser buenas ideas que podríamos aprovechar para sacar adelante nuestro país. Y otra cosa muy importante es que esto no se limita, la OCDE no se limita a la participación del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Lo he dicho varias veces que esto es importante que todos nos involucremos. Entonces, pongo algunos ejemplos de ver cómo, por ejemplo, el Business at OECD es cómo el sector privado tiene un espacio para discutir y para presentar su visión sobre el desarrollo y sus prioridades. El TUAC es un espacio, un foro que va dirigido a los sindicatos que también pueden participar de manera activa y, por supuesto, el network o el foro parlamentario en donde ya muchos de nuestros diputados y diputadas han participado activamente intercambiando con sus pares de otros países mejores prácticas en esa línea y compartido también la experiencia que tuvo Costa Rica, por ejemplo, de conformar una comisión que iba a ver los proyectos de ley necesarios para el ingreso a la OCDE, es una mejor práctica que ahora la OCDE quiere compartir con otros países que quieran ingresar a la organización, y eso es muy importante. Entonces,
tenemos, ya con esto me detengo, creo que me pasé un poquito de tiempo, pero sí quería darles una pincelada del montón de oportunidades que tenemos como país para aprovechar lo que la OCDE nos ofrece. De nuevo, lo que se requiere principalmente es voluntad política. Estamos también pues reconociendo que el próximo gobierno va a tener un montón de oportunidades, de documentos, de evidencia para seguir adelante con esta agenda reformista, que no podemos perder el impulso, aprovechar estar en uno de los foros más importantes del mundo, donde se definen políticas públicas que terminan impactando a la humanidad completa. Vale la pena tener un rol muy proactivo, vernos como actores que hacemos nuestra tarea y, por supuesto, cómo aprovechar todo eso para la visión de desarrollo que nosotros como país hemos venido construyendo y que nos permita seguir haciendo política pública que mejore la vida de todas las personas. Entonces, yo me quedo ahí para escuchar a los comentaristas y, por supuesto, atender cualquier pregunta adicional. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos entonces ahora a oír los comentarios de doña Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa. Adelante, doña Silvia. Muchas gracias, don Ricardo, y un saludo a todas las personas que nos acompañan esta mañana en un tema que sigue convocando un enorme interés país, sobre todo por los compromisos que tenemos alrededor de esto. Un saludo al ministro, don Andrés, al exministro, don Tomás Dueñas, y a todo el equipo de Academia de Centroamérica por la oportunidad de seguir poniendo sobre la mesa estos temas. Yo quisiera abordar los comentarios también, midiéndome el tiempo, con 3 aspectos. Lo primero es lo que yo llamaría esa narrativa importante aspiracional, algo muy resumido para contextualizar. Lo segundo, los compromisos. Y lo tercero, explicar esos compromisos a través de algunos ejemplos puntuales como son los indicadores que se están reflejando en este momento para nuestro país. Con el primer tema de este proceso, la ruta que se siguió y el proceso aspiracional que estaba detrás de eso, yo quizás arranco con una frase que utilicé el día en el que el presidente de la República firmó la ley en Casa Presidencial y que yo llamé el proceso de la OCDE como un proceso fascinante. Y cuando me refería a este proceso fascinante, ya yo no hacía o no hice relación a lo que fue, sino lo que viene de frente con la adhesión a la OCDE. Y ahí yo puntualmente quisiera abordar 2 temas. Lo primero es que uno vislumbra con la adhesión a la OCDE que el país se va a llenar de una importante información técnica, que de alguna manera la discusión política o ideológica detrás del proceso concluyó, porque ya somos parte de la OCDE, ya somos el 38. Y entonces detrás de dejar atrás esa discusión política y tener ahora la discusión técnica, lo que se esperaría es que el país empiece un proceso de reforma constante, como lo hemos llamado, de una agenda reformista, cuyo objetivo puntual desde mi óptica es reducir los tiempos de la toma de decisión país. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros momentos, estamos apostando a estadística, a indicadores, a buenas prácticas, a experiencia y a evidencia comprobada que nos aleje muchísimo de las discusiones ideológicas que van a existir, que no las estoy satanizando, pero que de alguna forma reduciría la toma de decisión con una información mucho más técnica. Sin embargo, yo quiero, después de ese muy breve contexto de la apuesta que significa entrar a la OCDE, ser parte de esta organización, yo tengo una percepción, quizás muy personal, pero que en un ejercicio constructivo, me parece que estos son los espacios para empezar a posicionar o aclarar que esa percepción no es así. Y yo siento que se está generando una sensación de que ya se cumplió. Y seguimos muchísimo en el discurso de la celebración de lo que implica ser parte de la OCDE. Pero lo que percibo desde afuera es que se está estancando muchas de las decisiones o de los compromisos
que están adquiridos en el momento en el que el país dio un paso al frente, convirtiéndose en el número 38. Y ahí me lleva a ese segundo tema, que yo llamé el proceso de los compromisos. Yo ya no creo que como país hablemos de pendientes. Tenemos que hablar de compromisos. Encuentro un discurso de agendas pendientes cuando en realidad el país asumió un compromiso. Y entonces a mí me gustaría que desde las autoridades del gobierno, puntualmente desde el rol de coordinación que tiene COMEX, tengamos muy bien evidenciado, identificado, pero sobre todo transparentado ante la ciudadanía cuáles son esos compromisos y por qué algunos de esos tienen atrasos. Entonces, ya ingresamos. ¿Y ahora qué sigue? Entonces, aquí hay reglamentos que están pendientes de leyes que se aprobaron o que por lo menos se conoce o se desconoce el avance de esos reglamentos que permiten que estas leyes puedan entrar en vigencia. El país tuvo una discusión muy compleja con la ley, por ejemplo, de seguro de depósitos, que meses atrás tenía pendiente su reglamentación. Igualmente, el tema de la ley de cohecho o esta posibilidad de regular el soborno transnacional. Y me parece que ahí también quedó una sensación de elementos pendientes. Y ahí el ministro nos puede aclarar muchísimo más, pero yo lo que quiero profundizar es compromisos generales, no solamente la reglamentación de un proceso que ya se dio y que ahora, insisto, tiene compromisos y no pendientes, y eso tiene un trasfondo muy poderoso, pero también qué pasa con las decisiones que están pendientes, por ejemplo, en mercados en competencia. ¿Cuál va a ser el rol de las autoridades de competencia con todo el tema, por ejemplo, del arroz? ¿Qué está haciendo el gobierno de turno para que el proceso de adhesión no solamente sea un certificado país de que se ingresó a una organización? ¿Qué pasa con el tema de energía? Y, por ejemplo, ahí el ministro ponía en una de las filminas el cumplimiento de las normas NIF, cuando a todas luces, y entramos en una discusión de fondo, que quizás este no es el foro, hay resistencia de algunos sectores, yo diría natural, no estoy con esto generando una crítica y tal vez natural no es la palabra, pero esperada quizás, pero eso no significa que entonces entremos en un estado de congelar muchas de las decisiones porque simple y sencillamente se logró la adhesión. ¿Qué pasa con el tema de telecomunicaciones? Que no se quiere devolver el espectro. Hay discusiones del tema de mercados de competencia que simple y sencillamente se anulan de la discusión como que si no son parte de un compromiso de mejora que tiene el país, por poner un ejemplo, porque así vamos a ver diferentes materias. Entonces, aquí no es un tema de discutir a favor o en contra de instituciones per se, sino que yo percibo como un actor que ha sido parte de esto y que puedo decir con genuino desinterés que tengo una legitimidad política para cuestionar el que se percibe que el proceso está en el congelador y que ingresamos, pero que hay temas de compromisos que no se están caminando. Y aquí me parece que no puede sentirse ese discurso. Entonces, me lleva también al tema de poner esto con ejemplos, y es la posición que está teniendo nuestro país con los indicadores. Se nos han caído y se siguen cayendo los indicadores. En la OCDE, últimamente, Costa Rica está encabezando la lista de malos indicadores y lo tengo con ejemplos. Empleo juvenil, que nos ponía ahora el ministro, inclusive una de sus primeras filminas de cómo monitorear cuáles son los intereses de este sector poblacional, pero tenemos un problema de indicadores, tenemos un problema de indicadores en educación. Entonces, estamos empezando a ver cómo Costa Rica retrocede en muchos de los indicadores o nos volvemos últimos en las listas de estos buenos indicadores. Y ahí quizás mi comentario es que no se percibe cuál es el plan de mejora claro
para atacar este tema. Casualmente por cuidar ese posicionamiento país al que hacía referencia el ministro. Entonces, yo lo que creo es que se nos acabó, desde una óptica personal, el discurso alrededor de lo bueno que significa el ingreso a la OCDE, porque la adhesión ya se dio. Fue un paso correcto, fue un paso importante, fue un paso necesario, y lo digo con absoluta convicción como defensora a tiempo completo desde el rol de la Asamblea con este proceso. Pero eso no es suficiente. Seguir hablando de lo importante que es llegar a la OCDE me parece que ya no es suficiente. Ahora es el momento de hablar de los compromisos, y ese es el mensaje que quiero dejar hoy posicionado. No de pendientes, de compromisos. Es que asumimos un compromiso y hay que enumerarlos, hay que evidenciarlos, hay que decir dónde se están fallando. Es el compromiso de la Asamblea Legislativa, es el compromiso del gobierno de turno, es el compromiso de actores involucrados como probablemente el sector privado, y es el compromiso de la sociedad costarricense, cada uno en su rol. Pero, insisto, se percibe, y me parece que aquí, cuando hablaba el ministro de ese contexto, inclusive con el cambio del secretario general, es inclusive un buen momento para afianzar que no se nos empiece a percibir de una forma distinta a lo que quizás el secretario anterior percibía de Costa Rica y de su compromiso detrás del proceso de adhesión. Entonces, no podemos permitir que se sienta un discurso de que todo se metió al congelador en temas pendientes. E insisto, la adhesión nos daba una sensación de que pasábamos de la discusión ideológica a la discusión técnica. ¿Y cuál es esa discusión técnica? Mejorar la calidad de vida de las y los costarricenses. Y por eso, esos compromisos van a implicar tomar decisiones en términos de mercados en competencia, en términos de no alcahuetería para nadie, ni para el sector público, ni para el sector privado, en muchas de las decisiones que se tiene que tomar. Entonces, yo quisiera dejar hoy ese mensaje porque empiezo, don Ricardo, a ser parte de un montón de foros en donde seguimos hablando de la alabanza del proceso de adhesión, lo cual, que no se me malinterprete, soy una abanderada y además fiel creyente del rol que tiene eso, pero me parece que ese discurso ya no es suficiente. Ya hay que hablar de cuáles son los compromisos y no solamente pendientes, porque pendientes pueden sonar como que lo haré si lo puedo o tengo la voluntad para hacerlo. No, el país adquirió compromisos en el momento en que se convirtió en el país número 38 de la OCDE, y muchos de esos compromisos se perciben como optativos. Y entonces el gobierno de turno hoy tiene nombre y apellido, y al gobierno de turno de hoy le restan 8 meses, 10 meses, y no puede generarse una percepción de que hay temas que pasan a un segundo plano o están en el congelador. Y si eso no es así, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo mayor por visibilizar que están avanzando los reglamentos, que estaban avanzando los temas, y concluyo señalando que el ministro habla de leyes pendientes, pero muchas de esas están en proceso de construcción. En la Asamblea hay puntualmente una que está en una comisión particular, y ahí casualmente en esos compromisos y leyes pendientes y buenas prácticas, la fracción de gobierno no apoyó el que se continuara con la comisión especial que se había creado casualmente para eso. Entonces, hoy los proyectos que lleguen post adhesión irán a las diferentes comisiones y a los diferentes. Con esto no hago una crítica, sino también señalar que me construye más elementos para pensar que hay que tener cuidado en que estos compromisos que tanto hemos abrazado en el discurso no se diluyan en la percepción. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Silvia. Hay algunas preguntas que han llegado
para todos, pero hay algunas específicas para usted. Entonces, vamos a abrir el espacio de preguntas a su persona. Las otras preguntas las haremos una vez que concluyan los comentarios de don Tomás Dueñas. La primera pregunta para doña Silvia dice, ¿qué acciones normativas debe promover la Asamblea Legislativa para lograr sacar mayor provecho de la adhesión de Costa Rica a la OCDE? Bueno, es que eso dependerá de muchos de los temas que se quieran abordar, pero voy a hablarle de un caso puntual que a mí me preocupa y donde la Asamblea tiene un rol directo, más allá de la aprobación de leyes, y es la asignación de recursos a la autoridad de competencia. Esta es una ley vital para nuestro país, que se aprobó y con mi sorpresa, prácticamente de forma unánime en la Asamblea Legislativa. Yo, paréntesis, no podía creer el día en que se llevó adelante esa votación, porque además reflejó el acompañamiento técnico detrás de esto. Y ahí le doy todo el crédito al Ministerio de Comercio Exterior y a todas las autoridades involucradas y desde luego a las y los diputados miembros de la comisión, que fuimos miembros de la comisión OCDE, por llevar un proceso que se reflejó en voluntades políticas prácticamente unánimes. Dicho eso, esta autoridad de competencia tuvo un atraso bastante preocupante, por ponerlo en una forma quizás mucho más elegante, en el sentido de que había que nombrar autoridades de competencia y asignarle presupuesto a ese actor institucional que lleva adelante cosas vitales. Por ejemplo, toda la reglamentación que regula prácticas anticompetencia. Llevar adelante estudios, por ejemplo, en donde se están dando prácticas anticompetencia. La Asamblea Legislativa, en su rol de aprobación del presupuesto, estuvo muy interesado en monitorear la asignación de recursos, casualmente para que una autoridad de competencia en medio de una pandemia, en donde inclusive la fiscalización y el uso eficiente de los recursos públicos y de la política pública cobra mucho más sentido en este momento, tuviera un funcionamiento adecuado. Sin embargo, estuvo a punto de cerrarse el año sin que se le asignaran recursos a esta autoridad de competencia. Entonces ahí el ejemplo es para señalar que la Asamblea puede seguir jugando un rol de monitoreo de ese ejercicio de pesos y contrapesos que es importantísimo y que muchas veces pasa desapercibido, y desde luego que colaborar con esta gran política de Estado que fue el proceso de adhesión a la OCDE, y que todas esas leyes que vengan pendientes puedan tener un trámite mucho más cercano a una evidencia técnica que permita que camine en la Asamblea Legislativa. Por supuesto que van a venir ciclos de cambios, como es una nueva conformación de Asamblea Legislativa, y habrá un proceso de sensibilización que debe iniciar. Sin embargo, creo que la Asamblea Legislativa tiene un rol importante, como lo ha tenido en todo este proceso, y no tiene excusa para no seguir adelante con eso. Pero la gran mayoría pasará por ese acompañamiento y sensibilización de los temas que nos pueda seguir dando la competencia técnica detrás de estos temas. La Asamblea no hubiese logrado todo lo que logró en materias tan especializadas como fue, por ejemplo, abordajes de proyectos de ley con énfasis financiero, si no se hubiese tenido un acompañamiento 24/7. Y eso quizás es mi resumen para señalar que hay mucho por hacer, tiene roles específicos por hacer, pero no necesariamente la especialización de cada uno de esos temas, y ahí el acompañamiento o el trabajo articulado va a ser vital. Gracias, doña Silvia. Otra pregunta es, ¿cómo los diputados que han impulsado las reformas o proyectos para ser parte de la OCDE van a apoyar o podrían apoyar la transición hacia el nuevo gobierno? Es decir,
¿Qué rol podrían jugar los actuales diputados que han apoyado este proceso para lograr una buena transición hacia las nuevas autoridades, cualesquiera que éstas sean, en aras precisamente a continuar con la ejecución de esos compromisos? Bueno, eso pasará por el rol propio que tiene la Asamblea, en este caso, aprobación de leyes pendientes. El acompañamiento probablemente en este momento de transición será, número uno, buscar que la mayor cantidad de leyes pendientes, que insisto, en este momento no hay un desfile o una fila de leyes pendientes para posadhesión, pero sí me parece que sería importantísimo tratar de avanzar en la mayoría de ellas con ese acompañamiento por parte de COMEX, puesto que ya no existe una comisión especial. Lo segundo que yo vería como vital en este momento es que es la mejor forma, desde mi punto de vista, no es con un actor en particular. Si dejamos la idea de pensar que esta es una tarea de un gobierno de turno en particular y no de una política de Estado, puede ser que cada 4 años se genere una percepción de que se arranca de cero. Y yo creo que aquí, aunque sea muy complejo, la tarea que tiene el actor llamado a coordinar todo el rol detrás de la OCDE no puede claudicar en la idea de seguir posicionando cuáles son esos compromisos y cuáles son esos pendientes, para que indistintamente de quiénes sean los tomadores de decisiones, desde la Asamblea o desde el sector público, porque vamos a tener también nuevas autoridades en COMEX, si es que sucediera cambios de autoridades, como uno tendería a creer cada 4 años. Al llegar a una situación como esa, me parece que el país tiene que tener muy afianzado esa percepción de que hay compromisos y no pendientes optativos. Y la ruta para seguir esos compromisos pasa por una discusión quizás de cuál ley o cuál mecanismo usar, porque no es una ley particular, sino cuál ruta utilizar, pero el compromiso existe. Por ejemplo, ¿cuál es el compromiso? Mejorar nuestro modelo de educación. ¿Lo vamos a hacer con una ley que busca únicamente el tema de malla curricular o vamos a ver otros elementos de la calidad de ese gran compromiso país? Entonces, ahí me parece que hay que afianzar o continuar afianzando ese discurso de agenda reformista de forma permanente y constante a la que ya el país asumió el compromiso. Gracias. 2 preguntas más que tenemos, creo que nos da tiempo. Dice una, entiendo que el liderazgo para el cumplimiento de los compromisos y mejora de los indicadores de responsabilidad es responsabilidad del Ejecutivo. Sin embargo, ¿puede hacer algo la Asamblea Legislativa para, entre comillas, obligar al Ejecutivo a continuar con el cumplimiento de los compromisos y la mejora requerida? Sí, claro que sí. Claro que sí, puede, no, debe hacer mucho. Y pongamos un ejemplo concreto para no quedarnos en el discurso. Hablemos de temas que no siempre saltan a la discusión, porque algunos son muy obvios y muy aceptados, como puede ser tener una discusión franca y transparente sobre nuestros pendientes en temas de educación. Pero hablemos de otros temas, hablemos de energía. ¿Cómo es posible que la Asamblea tiene proyectos de ley en este momento que han estado en el congelador durante los 8 meses de sesiones extraordinarias que tuvo el gobierno para puntualmente atacar el problema de las finanzas que tiene el ICE? Empresas del Estado. Hablemos de las empresas del Estado y con el caso de energía. Y de forma muy reciente, el ICE sale a anunciar que requiere un préstamo de $100 millones, pero que además no le va a alcanzar para hacerle frente a muchos de los pagos de compromisos financieros que tiene para cerrar este año. Cuando tiene puntualmente proyectos de ley que buscan atacar ese problema de raíz, que es, por ejemplo, la posibilidad de venta de activos ociosos, cambiar muchas de los financiamientos
de infraestructura que el ICE adquirió porque la ley solo le permitía 20 años y probablemente la vida útil de eso, como puede ser una represa, vaya más de los 20 años y se le pueda cambiar por ley a 40 años. Muchos de esos contratos de compra y arrendamiento, como es, por ejemplo, adquisición de represas. Esto repercute directamente en el costo de energía para la industria, para la empresa y para los hogares, para las familias. Entonces, si nosotros no tenemos un diálogo franco de compromisos en materia general, y no es con esto que el ministro tiene que ir a salir ahí con una lista inagotable de mejoras, no me refiero a eso, sino la percepción de qué asume el país cuando ingresa a la OCDE y cuál podría ser el problema de darle la espalda permanentemente a estas discusiones. Podemos ser miembros de la OCDE con prácticas anticompetencia. Podemos tener un discurso de apertura de mercados y tener prácticas anticompetencia. ¿Cómo se nos va a medir en esas evaluaciones que arrancan a partir del 2022 que nos enumeraba el ministro? Entonces, ese es el diálogo de compromisos al que yo hago referencia. Hay compromisos en una materia importante de empresas del Estado para cumplir el fin, que es un mejor servicio. No son agencias de empleo. Entonces, yo no estoy hablando de una institución en particular, pero lo que estamos viendo con el CNP, lo que estamos viendo con Habdeba y lo que eventualmente podría pasar con otras empresas del Estado son llamadas de alerta que podríamos tener en una discusión mucho más amplia de cuáles son esos compromisos que reflejan estudios económicos que también mencionaba el ministro y que apuntan a que el país ya no los puede ver como optativos, sino que en algún momento tendrá que tomar decisiones, no con un proyecto de ley particular, ¿verdad? Sino la política pública y la orientación a la que se quiere, porque si no vamos a tener una autoridad de competencia que cada año nos va a decir que tenemos problemas con las prácticas anticompetencia en el tema de arroz y simple y sencillamente vamos a seguir dando la espalda. ¿Cuánto de eso se nos va a permitir? ¿Cuánto de eso está dispuesto la OCDE a permitirlo y cuánto de eso no? Debido al tiempo, solo puedo citar una pregunta más. No es una pregunta, pero me parece un comentario muy interesante y me gustaría que vos, Silvia, pudieras abordarlo y posteriormente en la segunda ronda que el señor ministro don Tomás también lo aborden. Dice, discrepo doña Silvia, no puede sujetarse la toma de decisiones de políticas públicas de Costa Rica a los dictados de la OCDE. Ella emite, refiriéndose a la OCDE, recomendaciones técnicas, pero Costa Rica es un estado soberano, tiene plena discrecionalidad para implementar dichas políticas o no. Absolutamente, y creo que la persona que pone el mensaje o hace ese comentario quizás está entendiéndolo incorrectamente. Vamos a ver, la OCDE, al igual que otros actores, no le va a decir a Costa Rica qué hacer. Simple y sencillamente va a señalarnos cómo estamos en los indicadores comparados ya no con los países de Centroamérica, sino con el resto de la región. Pero si el país acepta una política pública, por ejemplo, hagamos un ejemplo, de apertura comercial, no puede tomar una política interna de proteccionismo como sucedió con el caso del aguacate mexicano, para hacerlo bien concreto. Entonces, ¿eso qué significa? La OCDE no le está diciendo a Costa Rica, enójese porque tienen prácticas proteccionistas, a pesar de que eso no es lo correcto en los indicadores. No, eso no es lo que la OCDE va a señalar. Lo que va a señalar es cuál es nuestra posición en ese indicador y el país puede usar el proyecto de ley A o el proyecto de ley B o el proyecto de ley C, que quizás llevan rutas distintas para alcanzar el mismo objetivo. Pero desde luego que somos un país soberano, pero también es cierto al mismo tiempo que tomamos una decisión. Y voy a cerrar con eso. Tomamos un compromiso. ¿Y cuál fue el compromiso? Ingresar a una organización que ya no nos compara con nuestros pares de las fronteras,
sino con nuestros pares del mundo. Y en esa comparación nos van a estar haciendo evaluaciones permanentemente. Costa Rica decidirá si esas evaluaciones las pasa por alto o hace las mejoras. ¿Cuál ruta utiliza para llegar al objetivo de mejoras? El país lo decide con su política pública. Puede tomar más tiempo o menos tiempo, el país lo decide, pero lo que ya tomó fue el compromiso de querer ser evaluado y de ser parte de esas buenas prácticas. Si en el camino no lo hace, probablemente la organización tenga que tomar una decisión con respecto al rol que lleve un país en particular, no solamente Costa Rica, sino un país en particular. Entonces sí quiero aprovechar, Ricardo, para dejar claro que yo no he dicho eso. Ese no es mi mensaje y para nada se aleja completamente de lo que he señalado. El país es soberano, desde luego, pero tomó un compromiso de buscar la mejora continua y por ende tener una agenda reformista que se dé a la calidad de vida de las personas en 22 comités distintos que pasan por educación, pesca, gobernanza, competencia, energía, ambiente, inversión, agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer en cada uno de esos y hasta cuánto se nos permita ver cosas como cambios necesarios a optativos y que ya no lo son y que son necesarios de tomar decisiones y dejan de ser optativos? Muchísimas gracias, doña Silvia. Sabemos que tiene que dejarnos. Le agradecemos sinceramente por su participación, por su amplia exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, más bien por el espacio, a la orden, y encantada de poder contribuir en este proceso fascinante, como inicié, que significa para nuestro país todos los compromisos que vienen de frente. Muchas gracias. Bueno, pasaríamos ahora a oír los comentarios de don Tomás Dueñas. Don Tomás, adelante. Don Tomás, está silenciado. Ahora sí. Ahora sí, señor. Muchas gracias, Ricardo. Primero que todo, agradecerle a la Academia el honor de haber sido invitado a comentar junto a la distinguida presidenta de la Asamblea Legislativa esta presentación del ministro Valenciano sobre el Plan OCDE de Costa Rica. Espero que nuestros comentarios le sirvan al ministro para fortalecer ese proceso trascendental, como lo ha descrito la señora presidenta, de cambio de nuestro país y que se ha iniciado el proceso ya de implementación. De la presentación del ministro y de los comentarios de doña Silvia, queda muy evidente que la lista de compromiso y asumidos durante el proceso de adhesión son cuantiosos y profundos. Algunos de estos procesos no han concluido, otros requieren más discusión y hasta el planteamiento de reformas, y otros, llamados de posadhesión, son compromisos asumidos pero no implementados. Queda claro que la tarea solo para cumplir los requisitos son muy importantes y que van a requerir mucha coordinación y discusión. Ahora bien, culminado el proceso de adhesión, ese no es el fin, sino que es el comienzo. Ahora hay que cumplir los requisitos para ser admitidos, eso es una cosa, e implementarlos es otra por completo. Conociendo las habilidades que tiene COMEX a través del tiempo, hago estos comentarios con todo el respeto a COMEX como coordinador del proceso OCDE aquí en el país y en París. Pero para que lo anterior se lleve a cabo, es importante contar con un plan estratégico que defina cómo y con qué recursos va COMEX a coordinar esta tarea de OCDE. Tal y como lo señaló Anabel González en sus recomendaciones para una organización institucional en un paper para la Academia de Centroamérica, recordará usted, en julio del año pasado, abro comillas,
dice ella o señala que la profundización de las tareas de preparación, monitoreo, rendición de cuentas y consulta, y añado yo coordinación institucional, van a requerir una consolidación de la estructura interna y el ajuste de la normativa existente para fortalecer esa gestión. Por el momento, en ese sentido, se desconocen las prioridades que podríamos tener como competencia, productividad, regulación o compras públicas. Ni tampoco se tiene muy claro el cronograma que establezca tiempos para lograr avances en esas materias. Vuelvo a los comentarios de doña Silvia. Si bien el ministro nos presentó los compromisos y los pendientes, no tenemos claro de cómo se va a lograr avanzar en esos compromisos, y no tenemos tampoco claro cuánto tiempo y quién participará en ese proceso. Tampoco se conoce, por el momento, la organización que respaldará y coordinará este esfuerzo nacional en San José y en París. Y eso es muy, muy relevante también, porque una cosa es, y estoy seguro que el ministro coincidirá, una cosa es el equipo para cumplir los compromisos o los requisitos para entrar en OCDE, y otra cosa es el equipo para llevarlos a cabo, administrarlos, coordinarlos, etc. De hecho, transcurridos 15 meses desde que el presidente Alvarado y el entonces secretario general Gurría firmaron el acuerdo de adhesión de Costa Rica a OCDE, no parece que hayamos avanzado mucho, y coincido por completo con doña Silvia. Así, no solamente no hemos participado a profundidad, sino que hemos desperdiciado lo que personalmente llegué a valorar por experiencia propia, tanto en Washington como en Bruselas, como una de las grandes ventajas de ser miembro de una organización tan selecta, que es tener acceso diario a las delegaciones de los países pequeños más avanzados del mundo, que usted muy bien los ha estudiado, Ricardo, como son Estonia, Lituania, los Irlandas, los Nueva Zelandas, entre otros. O sea, el valor de poder sentarse ahí, ya no a la distancia, sino de poder tener acceso al staff, a los embajadores, a los técnicos, de sentarse con ellos a almorzar o simplemente tomarse un café en París y preguntarles cómo hicieron ustedes con el tema de competencia, cómo hicieron ustedes con energía, cómo han lidiado Nueva Zelanda con la infraestructura. Eso es tremendamente valioso, y eso va más allá del escrito o la recomendación que la OCDE le puede enviar a nuestro país. En ninguna organización vamos a tener esa oportunidad, esa cercanía con países de nuestro tamaño que han adoptado importantes procesos de cambio institucional que los ha llevado a relevantes puntos de desarrollo. De manera de que, a mi juicio, nos queda tarea por delante. Hay que desarrollar un plan estratégico OCDE, un plan de acción. Hay que consolidar la estructura interna necesaria para que se coordine la discusión y acciones con instituciones y ministerios, y desarrollar un sistema de consulta con la Asamblea Legislativa y el sector privado productiva, y un sistema de rendición de cuentas. La misma pregunta que nos hicieron anteriormente le indica a usted que la persona que hizo esa pregunta no conoce OCDE, no tiene claro ni qué hace OCDE, ni cuáles son los compromisos, y mucho menos tiene claro de que nuestra membresía fue algo de decisión propia. Ni nos vinieron a tocar la puerta, ni tampoco fue algo que nos pusieron una pistola en la cabeza. Eso es algo, eso es, como dijo doña Silvia, esa es una de las aspiraciones más importantes y relevantes de nuestra historia económica y social y política, ser miembro del OCDE. Esa es la fraternidad de los países grandes y pequeños que van y discuten libremente las formas de poder prosperar como sociedad. Mi apreciación es que lamentablemente no se ha producido una discusión a fondo sobre la relevancia que tiene ser miembro de OCDE. Y eso se demuestra ante la ausencia de foros públicos y privados sobre el tema. De ahí que valoro mucho este foro de hoy. La discusión no ha pasado de señalar la relevancia de OCDE en general
y de calificar esta membresía como importante, cuando en realidad es uno de los más importantes logros de política de desarrollo de nuestra historia. De hecho, si bien el gobierno no ha explicado satisfactoriamente el tema ni ha convocado a una discusión pública, tampoco se han referido al fondo los partidos políticos, los grupos privados encargados de la producción, etc. En París, después de casi una década, después de haber logrado Costa Rica la invitación a ser miembro de la OCDE, no se entiende esa falta de acción. Quizás por A o B motivos, los costarricenses han tomado este logro a la ligera. Y tal vez convenga recordar que cuando Costa Rica se atrevió a pedir ingreso en OCDE, los países pequeños en general no tenían ambiente entre los miembros de ese momento. Costa Rica aprovechó la recién aprobación del acuerdo de asociación con la Unión Europea, quien domina la membresía de OCDE, para persuadir desde nuestra misión en Bruselas que nos consideraran como candidato. Esa tarea incluyó una tarea de cabildeo en Bruselas que no fue nada fácil. Conseguidos los votos de la Unión Europea y la anuencia de países miembros como los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en especial Japón, que se opuso al principio, fuimos invitados a cumplir los requisitos para la admisión, gestiones que, vuelvo a repetir, tomaron casi una década. Ahora es el momento para tomar decisiones. Sé que en este momento, para concluir, corren los vientos electorales, pero a mi juicio OCDE va más allá de la discusión política. Es un tema de desarrollo y de bienestar. Es un tema que trasciende la política partidista y por mucho. Es un tema de desarrollo justo, equitativo y que busca el bienestar de nuestra población. No desperdiciemos la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Tomás. Abrimos ahora a un espacio de preguntas, comentarios. Debido al tiempo, solicitamos respetuosamente que todos aquellos que tengan preguntas o comentarios los manden por el chat. No podemos dar la oportunidad de comentarios o preguntas alzándose la mano, porque sería imposible poder abordarlas. Tengo una primera pregunta aquí para el señor ministro, ¿verdad? Y si gustan las podemos ir evaluando de esa manera. La primera dice, según los enfoques de desarrollo y gobernanza de la OCDE que buscan el desarrollo inclusivo y equitativo, ¿cuáles son las propuestas que permitan que sectores sociales medios y bajos se puedan empoderar de acceso a financiamiento, capacidades, tecnologías y demás instrumentos necesarios para optar por este marco de desarrollo, con mayor equidad y una mayor distribución, y no solo para grupos con poder económico? Adelante, don Andrés. Gracias, Ricardo. Voy a responder la pregunta, pero antes me gustaría hacer una devolución general, porque he estado leyendo las preguntas del chat. Yo creo que con esta devolución voy a responder varias de las que se han mencionado ahí, algunos de los comentarios de don Tomás y de doña Silvia. Lo primero es que, sin duda alguna, el país necesita más espacios como este, porque la percepción de las personas sobre este proceso todavía no es ampliamente conocida, ¿verdad? Ese es número uno. Necesitamos que más personas, más actores de la sociedad comprendan qué es lo que significa que Costa Rica sea parte de la OCDE y cuáles son las oportunidades que se le ofrecen al país. ¿Para qué? Para que puedan también generarle demanda social, ¿verdad? A eso. Entonces, mucho de la percepción que puede sentir la gente de que no ha habido avances en algunos temas es más un tema de falta de información, que no se han comunicado a tiempo, que no hemos dado a conocer el montón de cosas que han sucedido versus una falta de avance. Pero creo que lo primero es que sí necesitamos más espacios como este. Bienvenidos sean los debates, las críticas, las sugerencias de cómo se puede mejorar el proceso, de cómo podemos mejorar el aprovechamiento de ser parte de la OCDE y, por supuesto, de cómo podemos mejor comunicar de qué se trata. Por ahí señalaron y se discutió el tema de que Costa Rica pues sale en los indicadores, no sale bien comparado a otros países. Bueno, eso es parte de una autocrítica muy valiosa que hacemos ahora
porque la idea de entrar a la OCDE es, como lo mencionó doña Silvia, no queremos solamente compararnos con países de Centroamérica, ¿no? Comparémonos con los mejores del mundo y veamos cuáles son esas brechas que nos impulsen a seguir mejorando, ¿verdad? Ese es el tipo de ambición que hay que tener. Lo mismo le ha sucedido a otros países que recientemente ingresaron a la OCDE. Por ejemplo, el caso de Chile. Cuando Chile ingresa a la OCDE, pasa de ser, igual que Costa Rica, de los mejores en América Latina en ciertos temas, a ser de los más, de los que estaban abajo en la tabla, literalmente comparado con los mejores en el mundo, ¿verdad? Y eso es parte de lo que es este proceso y nos debe más bien verlo como una posibilidad de autocrítica y, por supuesto, de entender brechas para poder reducirlas. Después, en el chat hay varias preguntas que son muy específicas. Esas preguntas, por ejemplo, si alguien quisiera saber qué dice la OCDE sobre el tema de químicos, sobre el tema de pesca, o incluso sobre temas que se discuten tal vez con más cotidianidad, educación, política fiscal, macroeconómica, temas asociados a salud y demás. Hay informes, todos están en la página de COMEX, pero también está en la página de la OCDE, para que los invito, para que los lean, vean la profundidad técnica de las recomendaciones, del análisis, y con eso se informen para poder también, sí, llamar a cuentas a las instituciones rectoras de esos temas y decir, vean, ¿qué está haciendo usted como entidad rectora en esta área? Eso es un ejercicio sano y es valioso que se haga. Sobre el rol de la Asamblea Legislativa, la Asamblea, por supuesto, que tiene varios sombreros y varios roles que jugar. Uno es, tal vez el más obvio, que es, bueno, hay leyes pendientes, bueno, ¿cómo hacemos para que la Asamblea les dé prioridad a esas leyes? Don Andrés, demos unos minutos, pareciera que algo le pasó a la... Ya. Se me cayó la conexión. ¿Por qué estaba diciendo que en la Asamblea Legislativa se hacen todo tipo de leyes todo el tiempo? ¿Por qué no exigir también como parte de la demanda social, bueno, decir, bueno, esta ley se está haciendo obedeciendo también un análisis de lo que la OCDE recomienda, o iría en contra de ciertos principios que han sido probados exitosamente en otros países, que sabemos que dan resultados, que nos alinean a mejores prácticas internacionales, ¿verdad? Eso es un ejercicio sano también que se puede hacer, que no siempre se hace, ¿verdad? Entonces, la idea de tener además los compromisos post adhesión, importante señalar que para cada uno de esos compromisos post adhesión hay equipos de trabajo internos en todas las instituciones, que ya tuvimos una misión virtual de la OCDE en donde tuvimos que definir un plan de trabajo concreto para el cumplimiento de esto, ¿verdad? Y eso es importante para que la gente sepa que sí hay un plan para los compromisos post adhesión. Luego yo mencioné que había otro montón de temas, y aquí ahora sí ya voy a responder la pregunta concreta que hicieron sobre qué nos dice la OCDE en materia de temas de generación de oportunidades, de lucha contra la desigualdad, cosas también con un enfoque territorial. Bueno, la OCDE da un montón de sugerencias que van desde cómo mejorar la política, de nuevo, de la precisión y cómo se otorgan ciertos beneficios de nuestra política social, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para mejorar la inversión en programas sociales? ¿Cómo hacer para mejorar los indicadores de calidad en la educación? ¿Cómo hacemos para mejorar el apoyo que se da a las pequeñas y medianas empresas en materia de acceso a crédito, pero también en asistencia técnica y cooperación? ¿Cómo hacer para mejorar la política de competencia, que se traduce directamente en costo de vida de las personas, particularmente en algunos sectores que tienen una incidencia, como los sectores agro, que tiene una incidencia en las personas que menos recursos tienen? Es decir, hay una gran gama de opciones basadas en los diagnósticos y recomendaciones que ha hecho la OCDE de cómo, ahora sí, cuál es la priorización que el país le quiere dar para responder a cada uno de esos temas. Porque, como bien lo han dicho, y una pregunta que se le hizo a doña Silvia, sí, la OCDE nada más nos recomienda, es voluntad política de parte nuestra decir, de todo este universo de posibilidades y de recomendaciones,
le vamos a dar prioridad a estas y estas y a estas, con esa visión de Estado, ojalá, que trasciende la visión o la programación tradicional que se puede hacer a través del ciclo electoral, pensando realmente mucho más allá. Gracias, don Andrés. Hay dos preguntas, comentarios finales que acaban de llegar. Uno es para don Tomás, o se refiere, mejor dicho, a los comentarios de don Tomás. La segunda es para el señor ministro. Dado el tiempo, los leo y creo que con la respuesta o comentarios a estas preguntas estaríamos completos. El comentario para don Tomás dice: discrepo de don Tomás Dueñas, el ingreso a la OCDE no fue unánime. Diversos actores sociales han mostrado su desconfianza de dicha organización, empezando por el alto costo anual que tiene, y así como a serias dudas sobre resultados concretos de las políticas de la OCDE, como ocurre con México y con Chile, donde las desigualdades sociales, pobreza han crecido. Por otro lado, se deja de lado de que en Costa Rica cada 4 años se cambia de gobierno y cada gobierno traerá su propia agenda que puede perfectamente discrepar de las políticas sugeridas por la OCDE. Don Tomás, ¿alguna reacción a ese comentario? Está silenciado. Voy a tratar de ser breve, pues porque hay muchas preguntas ahí. Bueno, número 1, nuestro ingreso en la OCDE fue unánime. La única forma de entrar a la OCDE es con el voto unánime de todos los miembros. Y los miembros, pues obviamente, pues votaron todos a favor de Costa Rica y por eso es que fuimos aceptados, número 1. Número 2, los grupos sociales no tienen nada que ver con OCDE tampoco. O sea, tienen un foro de participación, como nos los recordó el ministro. Pero OCDE es una institución de gobiernos, de política, de desarrollo económico y de cooperación. Y número 3, si el Estado social o los niveles sociales en Chile o en México pueden ser, vamos a ver, censurables en alguna forma, es por decisión propia de los países. Eso no es por OCDE. OCDE no es el gobierno. Vuelvo a decir lo que nos dijo una vez Jorge Vargas Cuyel. OCDE es una enciclopedia a la que usted tiene acceso. Si usted quiere leer los libros, buenísimo. Si quiere aprovechar lo que está leyendo, buenísimo. Si quiere leerlos y no hacer nada, eso es cosa suya. Es un tema de nivel de ambición, como se dice en la OMC. Entonces, la OCDE no nos va a imponer a nosotros nada. La OCDE no nos va a dar dinero, sino que nos va a dar conocimiento. Y está en nosotros el aprovecharlo o no. Entonces, no le echemos la culpa a OCDE por las decisiones políticas que tienen repercusiones sociales y económicas en nuestras sociedades. OCDE no tiene la culpa. El que tiene la culpa somos nosotros, que no hemos aprendido o que a veces no queremos aprender. Gracias, don Tomás. Señor ministro, 2 preguntas adicionales que acá dice: me gustaría que el señor ministro muestre el cronograma de metas, responsables y fechas de lo que espera COMEX y el gobierno lograr, y no perder ese valioso tiempo que le resta. Y la segunda, que creo que va relacionada a esta, dice: ¿cuándo va a nombrar el gobierno al embajador representante de Costa Rica ante la OCDE para aprovechar esos espacios en París que indica don Tomás? Adelante, don Andrés. Gracias. Sí, yo mostré en la presentación una filmina en términos muy generales, ¿verdad? Porque la presentación no era el propósito de mostrar casi que el diagrama de Gantt, ¿verdad? Sobre cuáles son los responsables, qué son las tareas, qué son las actividades para llegar al cumplimiento bajo las fechas en las que tenemos que rendir un informe, y ese informe tiene que ser aprobado por el comité de expertos de la OCDE que nos está evaluando en esas áreas, ¿verdad? Para cada uno de esos compromisos post-adhesión hay uno de esos, hay un calendario con fechas, plazos, responsables, quiénes son las autoridades de gobierno que tienen que llevar adelante estas reformas, y en los casos donde hay proyectos de ley también tienen un plazo, ¿verdad? Entonces ahí es la articulación tan cercana que hay que hacer con la Asamblea Legislativa. Aparte de eso,
pues, la importancia de estos espacios para que ustedes sepan que esos cronogramas, que esas agendas de trabajo existen, que hay un compromiso de parte de las instituciones por el cumplir con esos periodos, con esos plazos, por decirlo así, que la OCDE nos ha indicado, porque sí queremos mandar una señal muy clara de que somos un país activo, de que seguimos con la agenda reformista, de que no fue solamente para entrar, y eso es lo que esperamos del próximo gobierno, sea cual sea, que siga mostrando ese compromiso con seguir adelante con todas las reformas, porque ustedes pudieron ver ahí algunos plazos de fechas, pues muchos tienen que ver con 2022, 2023, 2024 inclusive, ¿verdad? Por la profundidad de estas reformas. Y sobre la pregunta del embajador, pues eso es una decisión que el presidente debe tomar. Él ha dicho que es algo que está valorando y en el momento que él considere es cuando se tomará la decisión de nombrar al embajador o la embajadora, ¿ya? Gracias. Hay otras preguntas acá que creo que son valiosas y todavía tenemos tiempo para que ustedes las puedan abordar. Hay una que creo que sería interesante escuchar la experiencia tanto de don Andrés o la opinión de don Andrés como la de don Tomás por todo su conocimiento en este campo. Dice, en adición a las dificultades para la aprobación de proyectos de ley, incluyendo compromisos y recomendaciones adicionales, ¿cómo superar otros obstáculos de naturaleza local para avanzar en la implementación de las reformas como, por ejemplo, requerimientos presupuestarios y necesidades de desarrollo de capacidades individuales e institucionales? No sé cuál de los dos quisiera comenzar. Señor ministro. Gracias. Vamos a ver, es muy importante como parte de, si se quiere lograr eso, es decir, lograr desatar algunos de los nudos que no permiten avanzar en estas reformas, se requiere muchísimo involucramiento de muchos sectores, porque esto es lo que ha sido exitoso en el proceso de la OCDE fue que se logró generar un grado de conciencia de que si llevamos adelante estas reformas, son primero reformas basadas en evidencia, son propuestas que parten de un diagnóstico muy riguroso de nuestro país y que reconocemos con la autonomía que tenemos en un Estado independiente que este tipo de reformas nos permiten mejorar la calidad de vida de las personas. El que la gente entienda que esto se hace por esas razones le permite también a los tomadores de decisión tener fuerza para llevar adelante reformas que tal vez históricamente han sido difíciles por muchas razones, por mucho tipo de oposiciones y demás, pero cuando entendemos que al final, si ponemos en el centro de las decisiones al ciudadano, que al final es quien más se beneficia cuando llevamos adelante este tipo de reformas, creo que eso le da mucho impulso a los tomadores de decisión, particularmente los diputados, para poder llevar adelante las reformas o las nuevas leyes que se necesitan para seguir avanzando en esto. Entonces, este tipo de discusiones y debates me parecen que enriquecen la posibilidad de personas de tener acceso a información valiosa y entender cómo se pueden informar más sobre qué son las decisiones que se están tomando y cómo eso los impacta directamente, porque esa es realmente la participación ciudadana que un Estado democrático se requiere para que las prioridades de los ciudadanos se vean reflejadas en la toma de decisiones, en la política pública y en las leyes que se emiten, ¿verdad? Gracias. Bueno, don Tomás. Yo creo que el ministro lo ha puesto muy bien. O sea, esto es un tema de divulgación y de discusión nacional. Y precisamente esa fue una de mis recomendaciones o sugerencias de que aquí se tiene que ampliar la base de conocimiento y de discusión, pues puesto que es una decisión para todos y todos deberíamos estar informados. Ahora, al mismo tiempo aprovecho para decir de que esto es un tema muy, muy relevante y que esto requiere no solamente la participación y coordinación de COMEX, sino la participación y coordinación con todos los ministerios y todas las instituciones del Estado. Cada uno de ellos tiene un compromiso de alguna forma u otra en OCDE y ellos deberían de ser los impulsadores de esos cambios también. COMEX de por sí no puede, ni ningún ministerio en el mundo puede hacerse responsable de lo que suceda en un país en política pública. Así es que tenemos que tomar en cuenta eso
y que esa divulgación, ese proceso de discusión, rendición de cuentas, etcétera, debe ser parte de todas las instituciones y todos los ministerios que tienen compromisos con OCDE. Gracias, don Tomás. Señor ministro, hay otra pregunta acá que me parece muy relevante. Dice, así como la OCDE aceptó la solicitud de Costa Rica de adhesión, ¿existe la posibilidad de que la OCDE le retire esa adhesión a Costa Rica? Si es así, ¿cuáles son las razones por las cuales Costa Rica podría dejar de ser parte de la OCDE? Gracias. Esto no ha sucedido, ¿verdad? Y sería solamente en un caso muy, muy extremo en que de manera unánime, igual el resto de países que conforman la organización decidan expulsar a un país. Pero eso tendría que ser por una situación de verdad que de causa mayor que ni siquiera me puedo imaginar cuál podría ser. De nuevo, porque la OECD al final trabaja de otra forma, ¿verdad? Trabaja de una manera en que busca incentivar, promover que los países por voluntad propia lleven adelante estos cambios, entiendan la importancia de trabajar en la construcción de estándares internacionales y después adoptarlos nacionalmente y buscan más bien con incentivos que los países se muevan en esa dirección. Así que no lo veo probable, sería un caso pues nunca antes visto y algo que no es parte del mismo discurso y naturaleza de la organización. Gracias. Bueno, siendo las 11:30 y habiendo programado esta actividad para 1:30, quisiera leer un último comentario, nada más, y luego cederle la palabra al señor ministro don Tomás Dueñas para que nos digan unas palabras de despedida. El comentario dice: el entorno político es incierto en Costa Rica, se sigue persiguiendo el interés sectorial y se debe llegar a una gobernanza conjunta de consenso en el desarrollo sostenible del país. El periodo electoral no llega a la altura de posiciones que se esperaría de la clase política de un país con 200 años de democracia. Seguimos con sesgos importantes en muchos sectores y hemos caído en un pozo de credibilidad del sector político y la corrupción que es de larga data. Y es una muestra triste de esta realidad. La participación de la sociedad como un todo es necesaria en los procesos con la OCDE. Leído este comentario, señor ministro, sus últimas palabras, no sin antes agradecerle una vez más su participación, su tiempo, igual que a don Tomás Dueñas. Adelante. Gracias. Sí, en línea de ese comentario, ¿verdad? Tenemos que ver esto como una oportunidad de seguir demostrándole al mundo entero que Costa Rica puede hacer cosas excepcionales, porque lo ha hecho a lo largo de la historia, ¿verdad? Si alguien a principios del siglo pasado hubiera dicho que un país pequeño no iba a tener ejército, iba a triplicar su Producto Interno Bruto, duplicando su cobertura boscosa, haciéndolo en armonía con el medio ambiente y dándole a sus ciudadanos seguridad social, salud universal, cualquier tecnócrata, cualquier analista político hubiera dicho eso es imposible, eso no se puede hacer, ¿verdad? Y Costa Rica lo hizo. Entonces, este paso de la OCDE puede darnos un contexto en donde podemos tener discusiones, un buen debate público basado en datos, en evidencia, no en ocurrencias, sino en datos y en evidencia sobre qué son las decisiones que el país tiene que tomar para dar el salto y así seguir moviéndonos hacia los estándares más altos del desarrollo humano, reconociendo que Costa Rica ha logrado en el pasado un montón de cosas que hoy nos permiten sí, liderar en algunas áreas, pero reconocer que en otras nos hace falta mucho camino por recorrer. Pero eso solamente lo vamos a lograr llevar adelante con el pleno involucramiento y ahora sí, con la participación de la sociedad como un todo. Costa Rica tiene poca participación ciudadana en procesos de política. No estoy hablando solo a nivel nacional, estoy hablando de involucramiento a nivel territorial, estoy hablando de la participación del sector privado de manera constructiva. Es decir, esto solo lo resolvemos entre todos
y ese pues es como el espacio en donde la OCDE puede ser ese foro que nos permita ponernos de acuerdo con evidencia sobre las decisiones que tenemos que tomar para dar ese salto cuantitativo que el país requiere. Necesitamos voluntad política. Ojalá que el próximo gobierno venga con ganas de seguir adelante con esta agenda reformista y así seguir construyendo con una visión de largo plazo, que es lo que el país requiere. Muchas gracias, señor ministro. Don Tomás. Yo solamente puedo coincidir con el señor ministro. Creo que esto es un tema que debe discutirse, que la discusión debe ser amplia, en donde la gente participe, pues porque es una cuestión de explicarle al costarricense y de sacar de él cuáles son sus prioridades. Y una vez establecidas esas prioridades, que no son todos los 300 temas que se tratan en OCDE, usted toma 3 o 4 o 5 y usted va a transformar la sociedad. Usted transforma la sociedad con competencia, con una reforma relativa de la institución o del aparato estatal y de la toma de decisiones. Puede usted incentivar la competitividad, puede incentivar usted la productividad y puede desregular un poco la sociedad, y cada una de esas cosas nos va a resultar en un avance. Es cuestión nuevamente de sentarse y de promover esa discusión y de tomar decisión. Muchas gracias a ustedes, por cierto. Muchas gracias. Y a los que han tenido la paciencia de oírnos. Bueno, muchísimas gracias sinceramente al señor ministro, a don Tomás, a todos los que han participado, escuchando, dando sus valiosas observaciones, preguntas. Esto es un esfuerzo de la Academia de Centroamérica por abrir el diálogo y esperamos seguirlo haciendo en muchos temas relativos a la OCDE, porque como bien se ha señalado, constituye una oportunidad de oro. Me gustó, me encantó lo que planteó el señor ministro. Costa Rica ha hecho cosas que muchos otros países desearan de tamaño nuestro haber logrado, y en nuestro barrio podemos ver muchos ejemplos, ¿verdad? Basta señalar de que éramos la colonia más pobre de todo Centroamérica cuando nos independizamos y pocos años después fuimos la más próspera y hasta hoy día. Entonces sí se puede, y como dijo un buen amigo mío del País Vasco, basta creérsela para lograr las cosas. Entonces, con esa reflexión, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos nos acompañen en próximos eventos que estaremos anunciando oportunamente. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, don Tomás. Que pasen una buena. Gracias. Gracias, Ricardo. A todos y a todas. Buen día. Gracias. Buen día.